Trinidad, porque venían de ese grupo unitario de los que salieron los testigos de Jehová. También la Iglesia Adventista surgió de ese grupo. Pero Elena de White, ella no salió de ese grupo, ella salió de los metodistas, y los metodistas son trinitarios, o sea que ella creía en la Trinidad. Y como pudimos ver, las citas de ella fueron definitivas para que la Iglesia cambiara su posición. Aparte de que el estudio de la Biblia condujo a la verdad de la Trinidad o de la divinidad de tres personas. Vamos entonces al número, ¿qué? 2. Sí. A ver, es 1, 2 y 4, ¿verdad? Es el 2. Entonces, uno de los temas que producen desconcierto cuando nos enfrentamos, y precisamente porque los grupos disidentes son binitarios, creen nada más en el Padre y el Hijo, pero no creen que el Espíritu Santo sea una tercera persona, sino hablan nada más de dos, por eso son binitarios, no trinitarios, ni unitarios, uno nomás, uno, bi, dos, tres, ¿verdad? Trinitarios. Miren, a ver, ya vimos el tema número 1, vimos el tema número 2 y vamos ahora con el tema número 3. ¿El Espíritu Santo es una persona o es una influencia? Hay tres problemas relacionados con el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo una persona o un poder o una influencia, ¿es Cristo desencarnado o si es la tercera persona de la deidad? Son tres alternativas. Los unitarios creen que es una influencia, los binitarios dicen que es Cristo desencarnado y los trinitarios dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Así es que son tres cosas a la vez, diferentes, ¿no? Tal vez la persona menos conocida de la deidad es el Espíritu Santo. Aunque en toda la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, la función, el trabajo del Espíritu Santo es muy importante, se enfatiza en todas partes, no lo conocemos, poco se habla de él, poco se predica. Podemos imaginarnos al Padre, conocemos bien al Hijo, pero del Espíritu Santo, para decir, ¿cómo? Cuando hablamos del Espíritu Santo, a ver, una pregunta, ¿qué cosas se le vienen a la mente? A ver, ¿quién me quiere decir? Cuando hablo del Espíritu Santo, ¿qué me imagino? Cuando pienso en Cristo, pues pienso en el rostro de Cristo. Cuando pienso en el Padre, pues pienso en la visión de Daniel, donde está un anciano de día sentado en un trono y lo están adorando. Pero cuando hablo del Espíritu Santo, ¿qué piensan? ¿De qué se imaginan? Una energía que se mueve. A ver, ¿qué más? Un poder invisible. ¿Qué más? ¿Qué vino? Cuando en los jueces el Espíritu Santo les ayudaba a vencer a los enemigos. Si ustedes se fijan, no piensan en una persona, un poder, una influencia, una paloma. Precisamente el problema con el Espíritu Santo es variado. Una, en griego el artículo indefinido de su nombre, la palabra, nosotros también tenemos tres artículos definidos: el para masculino, la para femenino y lo para neutro. Cuando hablamos de una persona masculina, el hombre, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona femenina, la mujer, él, la. Pero cuando hablamos de cosas impersonales, normalmente manejamos lo bueno, lo malo, en fin, ¿verdad? Y en el griego también se utiliza lo mismo para hablar de Dios, jo, que es el artículo masculino definido. Y cuando hablamos
de él femenino es G. G es ella o él, la. Y cuando hablamos de una persona neutra, se utiliza el to. To es para referirse a algo que es neutro. Cuando hablamos del hijo es jo huyos, jo pater, el padre, el hijo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo dices to pneuma. La palabra pneuma es soplo, es viento. Por eso a las llantas, ¿cómo se les llama? Neumático, porque tienen aire. ¿Sí? Por eso le llaman neumáticos, porque tienen aire. Entonces, cuando se habla del Espíritu Santo, se está hablando del aire, del soplo. A ver, y en español, pues sale lo mismo, porque también cuando hablamos del Espíritu, inmediatamente pensamos en algo incorpóreo, que no podemos tocar. Es muy abstracto. Y por ejemplo, ¿qué símbolos se usan para describir al Espíritu Santo? El viento o aire, ¿qué más? Fuego, el aceite, la paloma, ojos. Vamos a ver los símbolos del Espíritu Santo. Ya vimos al Espíritu de Dios que descendía como ¿qué? Como paloma. Luego en el Pentecostés dice que descendió como ¿qué? ¿Lenguas de qué? Lenguas de fuego. Cuando hablamos de espíritu de profecía, dice el Espíritu Santo asumiendo la forma de lenguas de fuego descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas que antes desconocían para ellos. Y luego después allá en Apocalipsis dice que en medio del trono y los 4 seres vivientes está un cordero como inmolado que tenía ¿qué? 7 cuernos y ¿qué más? 7 ojos, los cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Así que ojos también. Y ante esto entonces surge la pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona, un poder o una influencia? Y aquí, aunque no quisieron, una influencia, o sea, ya allí está ya una idea donde ya no es el Espíritu Santo, no es un poder, ¿verdad? Así que tenemos doble trabajo. Primero, demostrar que el Espíritu Santo es una persona y no un poder o una influencia, sino que es persona. Y después demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Son 2 cosas. Así es que primero vamos a ver lo que tiene que ver con el Espíritu en relación con la persona. Una pregunta: ¿qué características debe tener alguien para ser considerado persona? ¿Quién es una persona? A ver, díganme. ¿Quién es una persona? A ver, ¿cómo dice? Tiene carne y hueso. Bueno, alguien que toma decisiones, ¿qué más? Que tiene voluntad, autonomía. ¿Cómo? Tiene su autonomía, individualidad, sí. Bueno, mire, de acuerdo a los psicólogos, a los teólogos y otras personas, dicen que para ser persona no se necesita tener un cuerpo, porque un cadáver tiene un cuerpo, pero no es persona. ¿Sí? No se necesita ser de carne y hueso, porque Dios es ¿qué? Es espíritu y es persona. Los ángeles son espíritus ministradores, pero no son de carne y hueso. Son de otra naturaleza que nosotros no tenemos. Son 3 las características: intelecto o qué, o mente, ¿qué más? Sentimientos o emociones, y capacidad de qué, de decisión, de voluntad. Muy bien, sobre esta base, ¿verdad? Además, ya una persona es capaz de relacionarse ¿con quién? Con otras personas, una relación, y además es susceptible en el trato
con otras personas. Le pueden hacer y él puede hacer, ¿verdad? En esa relación. Bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo tiene características personales. Vamos a ver. Fíjense bien, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué? ¿Todo lo qué? ¿Y qué es escudriñar? Investigar. No es nada más conocimiento así, no. ¿Es qué cosa? Escarbar profundo. Todo lo escudriña, ¿aunque? Y si el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, pues no solamente tiene una capacidad como nosotros, sino es a nivel de qué? O sea, de nivel divino. Por eso es omnisapiente, porque todo lo conoce. Y luego el apóstol nos habla de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué? Intercede por nosotros, ¿cómo? ¿Con gemidos qué? Lo hace con tal sentimiento, de una forma que dice, a veces gime llorando. ¿Por qué? Porque este miserable pecador sigue revolcándose en esto, pero el Espíritu Santo sigue, dame una oportunidad, yo sigo trabajando, permíteme. Esa es la actitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Gime con gemidos indecibles. Otra característica de los sentimientos es que tiene ¿qué? Amor. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? El amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Ahí están los tres: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento está lleno de las tres personas: Cristo, Espíritu Santo y el Padre. Ahí lo tenemos. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, orando por mí a Dios. Ahí están los tres. Y en cuanto a voluntad, dice que el Espíritu Santo, Pablo está describiendo que todas estas cosas, los dones espirituales que recibimos, que tenemos todos, las hace ¿quién? Uno, ¿y qué? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo qué? En otras palabras, tiene ¿qué? Voluntad, capacidad de decidir las cosas. Así que el Espíritu Santo cumple con las tres características básicas que debe tener una persona. Así que el Espíritu Santo es una persona porque pronombres personales son usados para referirse a él. Por tanto, en español, tanto como en griego, ¿verdad? Es llamado el otro consolador. Y esa palabra otro es bien interesante, lo voy a explicar más adelantito, que tiene algo muy especial, la palabra otros, alos. Este título es empleado tanto el Espíritu Santo como para Jesús, consolador. La palabra parácletos, que se traduce como ayudador, consolador, abogado, mediador, en fin. Tiene varias definiciones la palabra parácletos, que es una palabra interesante en griego. Para quiere decir, paralelo quiere decir que está al lado, y kletos viene del verbo kaleo, que quiere decir invocar. En otras palabras, ¿cuál es la función de un parácletos? Se pone al lado de la persona y empieza a pedir por él. Es el intercesor que empieza, miren, véanlo, pobrecito, necesita. Él está intercediendo. Y esa es la función del Espíritu Santo allá en el cielo. Por eso es que dice, pide con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque ve al pecador y él está pidiendo por él, está intercediendo por él, ¿verdad? Así que si Jesús es una persona, el Espíritu Santo también, ¿qué cosa? Lo tiene que ser. Además realiza actos personales. No voy a leer los pasajes porque, bueno, los voy a mencionar nada más. El tiempo se nos va. El Espíritu Santo nos regenera. Dice que debemos, si no nacieres del Espíritu, no veréis el reino de Dios, le dice Jesús. El Espíritu os enseñará todas las cosas. El Espíritu testificará de mí. Cuando venga el Espíritu Santo, redarguirá o
va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Dice que va a glorificar a Cristo. Todos estos son actos personales, no los realiza una fuerza ni influencia, ¿verdad? Y pues voy a pasar todos estos pasajes que están aquí. Otro aspecto donde dice realiza actos personales, llama al servicio, habla. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ahí habla, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Si ustedes se fijan, él habla y dice, apártenme a él y a él para la obra que yo los he llamado. Ahí está, es una persona que está escogiendo, decidiendo y enviando. Y entonces dice ahí Pablo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? ¿Por quién? Hablar palabra, ¿dónde? En Asia. Y cuando llegaron a Mileto, intentaron ir a Bitinia, ¿pero qué? El Espíritu dijo, no. Si ustedes se fijan, el Espíritu Santo es una persona, no es una influencia. Y además, realiza ¿qué? Actos personales. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Ahí tenemos a los tres. El Espíritu, Señor es Cristo y Dios, ¿verdad? Ahí tenemos todos, cada uno, los dones los da el Espíritu, los ministerios los da Cristo y las operaciones las hace Dios. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y también al Espíritu Santo se le puede tentar como hizo Ananías y Zafira. Se le puede mentir como sucedió en el caso de ellos dos. Se le puede entristecer, no entristezcase al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se le puede resistir como le dijo Esteban a los que estaban ahí en su auditorio, resistís al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también se le puede insultar, como dice Hebreos 10:29, insultando al Espíritu Santo. También se le distingue de su mismo poder. Uno es el poder del Espíritu Santo y otro es la persona del Espíritu Santo. Y a veces se confunde porque con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pensamos de que es un poder, no, es una persona que tiene poder. A ver, vamos a ver rapidito, ya todo esto lo vimos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona o una fuerza? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver. Si el Espíritu Santo es poder, pues por eso es que Señor, dame el poder de tu Santo Espíritu. Como queriendo decir, Señor, dame ese poder, como le dijo Simón a Pedro cuando vinieron y ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, le dijo, dame ese poder y cuánto me cuesta para pensar en eso. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué te has puesto a pensar que si es Dios del que estamos hablando, no es un poder cualquiera? Si el Espíritu Santo es una persona divina, desearemos que Él nos use a nosotros. Es muy diferente, ¿verdad? Si el Espíritu Santo es un poder, pues lo vamos a querer usar nosotros a nuestra voluntad y nuestros caprichos. Pero si es una persona divina, desearemos rendirnos a Él en reverencia y admiración y decir, Señor, úsame como tú quieras. Eso es muy diferente. Si el Espíritu Santo es un poder, nos sentiremos orgullosos de tenerlo y nos sentiremos superiores para con los que no lo tienen. Pero si es una persona divina, nos sentiremos humillados de que en su gran amor, la tercera persona de la divinidad decida venir y morar en nosotros, guiarnos, ayudarnos, enseñarnos. ¡Qué bendición! El poder más elevado del cielo, la tercera persona de la divinidad, está conmigo, me está guiando, me está iluminando, me está capacitando. No cualquiera. En fin, el Espíritu Santo es una persona porque tiene ¿qué? Todas las características de una persona. Tiene mente, voluntad y sentimientos. Porque se relaciona con nosotros como lo hace ¿qué?
cualquier persona. Y porque hace cosas que una persona hace. Además, el Espíritu Santo es Dios porque tiene todos los atributos de Dios, es eterno, omnipotente. Eso es lo que vamos a ver precisamente aquí. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Ahora, ya demostramos bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona divina que tiene todas las características de una persona. No es un poder, no es una influencia. Ahora viene la pregunta, ¿es Dios? Bueno, si es Dios, debe tener, ¿qué cosa? Los atributos divinos. ¿Y cuáles son los atributos únicos de Dios? Eternidad, ¿qué más? Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Bueno, vamos a ver. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno. O sea que dice que el Espíritu Santo es ¿qué? Eterno. Una característica que es única ¿de quién? De Dios. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo ¿qué? Todo lo escudriña. En otras palabras es ¿qué? Omnisapiente. Correcto. Además se le ascriben acuérdense, el Espíritu Dios se movía sobre ¿qué? Sobre de las aguas. El Espíritu dice el poder, ¿cómo dice? El soplo del Espíritu me creó, el ruaj, el viento del Omnipotente me dio vida, ¿verdad? Regeneración, Jesús dijo, si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Y además vamos a ver aquí algunos pasajes. Envías tu Espíritu y son ¿qué cosa? Son creados. En otras palabras, tiene poder ¿qué? Divino. Y lo dice, Jesús le dijo, si lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es, o sea que el Espíritu Santo nos hace nacer. Y luego fíjense bien, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo ¿qué? Inspirados, o sea la inspiración. Y luego dice que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y si el Espíritu Santo inspira, pues Él es Dios. Aquí sí es que Él tiene esa característica divina de inspirar. Bueno, ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento habla de Dios o de Jehová, y en el Nuevo Testamento dice que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, allí Isaías 6, 8 y 9. Después oí la voz del Señor, Adonai, que está hablando de Jehová, y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por el desierto, mas no comprendáis. Y en Hechos, fíjense bien, apóstol Pablo dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse Pablo les dijo estas palabras. Bien habló, ¿quién dice? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo que ve este pueblo, diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo. ¿Qué está diciendo? Pues allá dice que Adonai, Cristo, el Señor, y aquí dice que ¿quién? El Espíritu Santo. Los dos, como les dije, los dos están unidos. Allá dice Dios, aquí el Espíritu Santo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los tres son uno en propósito, en acción y en naturaleza. Otro, el Salmo 95, venid adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. En Hebreos 3 dice, por lo cual dice ¿quién? El Espíritu Santo, o si oyeres hoy su voz. Fíjense bien allá, Jehová nuestro Dios, y aquí dice el Espíritu Santo. Y en otras es llamado directamente Dios. Por ejemplo aquí, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesen al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no te quedabas a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque los dos. Y luego dice, porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. La palabra Señor en el Nuevo Testamento es importante que lo entiendan. ¿Se han preguntado por qué el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento ya no aparece? ¿No se menciona?
¿Alguno se ha preguntado eso? Pues búsquenlo a ver si encuentran el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. No, ¿por qué? Porque para los judíos el nombre Jehová es un nombre tan santo que no se atreven a mencionarlo. Y cuando los escribas estaban copiando las escrituras, cuando llegaba el momento de escribir el nombre divino, que son 4 palabras impronunciables, quitaban la pluma que estaban utilizando y tenían una única pluma para escribir ese nombre divino, y tenían que hacer una oración, pedir que Dios le limpiara porque no querían manchar ni contaminar la santidad de Dios, y seguían así. Entonces, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Ya no se menciona el nombre del tetragrámaton Jehová, sino utilizan la palabra Kyrios, Señor. Así que cuando ustedes vean, y dijo el Señor, en el Antiguo Testamento, y dijo Jehová, pero aquí ya no dijo Jehová, sino dijo ¿quién? El Señor. Pero cuando ellos dicen Señor, ¿a quién se están refiriendo? A Jehová del Antiguo Testamento. Pero por respeto ya no dicen Señor, dicen Kyrios, Señor, que es Adonai en hebreo, Kyrios en griego, Señor en español, ¿verdad? Bueno, por eso dice, el Señor es el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu es ¿qué? Jehová, es Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como el espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, allí, si ustedes se fijan, Señor y el Espíritu del Señor, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque es la misma persona o el mismo Dios. Y fíjense bien acá. Dios y el Espíritu Santo resucitan a Cristo. A Hechos 10:40, levantó Dios al tercer día y le hizo que se manifestase. Cristo, dice, Dios le levantó a Cristo. Y en Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Dios resucita a Jesús, el Espíritu Santo resucita a Jesús. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Dios. Y luego dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí es inspirado por Dios, aquí por el Espíritu Santo. Es lo mismo, los dos. Dios, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está. El Creador es el Espíritu, Dios es el Creador. Y luego dice en Colosenses, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los tres son creadores. ¿Por qué? Pues los tres trabajaron juntos en la planificación y en la ejecución, ¿verdad? Así que en conclusión, el Espíritu Santo es una persona porque hace todo lo que una persona puede realizar. Es Dios porque realiza y tiene todos los atributos y características de una persona divina. Por lo tanto, Él merece nuestra adoración, nuestro respeto, como el que se debe tributar al Padre y al Hijo. Quien no honra como persona y como Dios al Espíritu Santo está cometiendo un serio pecado. Bueno, hasta aquí dejamos el asunto y viene las preguntas. ¿Preguntas? A ver si. ¿Por qué la iglesia adventista habla muy poco del Espíritu Santo en sus predicaciones? Es la misma queja que la hermana White dice. Qué poco se habla de él. Lea el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo, dice que por eso hay sequía espiritual, porque no tomamos en cuenta que la persona que Jesús dejó para ayudarnos aquí es el Espíritu Santo. Hacemos las cosas y sin
pedir la ayuda ni la dirección. Por eso que estamos así. A ver, otra pregunta. A ver, ¿dónde está ahí está el micrófono? Permíteme, es que quiero que todos escuchen, porque no sirve de que nada más te hables y no te oigan. Me comentaba una tía en cierta ocasión y me decía, es que la iglesia donde tú vas, ellos no tienen el Espíritu Santo, porque muchas veces se malinterpreta, ¿no? Se cree de que en las otras iglesias ellos tienen el Espíritu Santo porque ellos hablan en lenguas y hacen milagros. Y ella me decía, en la iglesia adventista no existe este tipo de manifestaciones y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo en tu iglesia, me decía ella, ¿no? Y me hacía esa pregunta, porque ellos creen que la forma como el Espíritu Santo se manifiesta es hablando en lenguas. Es hablar en lenguas. Bueno, para empezar, las lenguas que hablaron los apóstoles y todos los 120, si ustedes se fijan, dice partos elamitas de aquí y allá, de un montón de, dice, les oímos hablar de las maravillas de Dios y les entendemos. La gente que se reúne empieza a alabar y cae ahí, no se le entiende nada. Entonces no, eso no es un don del Espíritu, será de otro, pero no del Espíritu Santo. Sí. ¿Qué recomendación usted tiene para esta iglesia para poder invitar más al Espíritu Santo? Porque no podemos dejar el Espíritu Santo a un lado, porque usted lo acaba de comentar, es por eso que estamos como estamos. Entonces, ¿qué recomendación usted tiene para la iglesia referente al Espíritu Santo? Muy bien, buena pregunta. Hay que estudiar más la obra, la misión, los frutos y toda la obra del Espíritu Santo. Les recomiendo Hechos de los Apóstoles, esos primeros capítulos. Hay un libro muy interesante que se llama La venida del Consolador, de Leroy Fromm. Él hace un estudio muy completo. Primero habla de la personalidad, que es una persona, después demuestra que es divino, después habla de la misión del Espíritu Santo, cuál es su misión, después habla de los frutos del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, y después habla de otros aspectos relacionados con la misión del Espíritu Santo para que llevemos adelante. Necesitamos tener una comprensión plena para que después podamos someternos nosotros al Espíritu Santo y dejarnos usar. A ver, ¿no hay más preguntas? Bueno, a ver, sí. Así es, mira, hay muchos misterios, tienes razón. En el plan de redención. Porque las cosas secretas pertenecen a quién. Y las reveladas, bueno,
hay muchas cosas, como Jesús dijo, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no las podéis soportar. No, está cerca del reino. Por eso Jesús utilizó el concepto del matrimonio. El hombre se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Y después de esas dos personas vienen ¿qué? Y forman una ¿qué? Una familia. Esa es una familia. Los hijos, los padres y el esposo. Cada uno tiene su función. Pero todos son la familia, por ejemplo, Juárez Verdugo. No hay otra familia Juárez Verdugo más que nosotros. Es una sola familia. ¿Cuántos son? Pueden ser 20, pueden ser 1, pueden ser 2, 3, pero somos una familia. Dios es una familia, la familia celestial, la deidad. ¿Compuesta por quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El concepto de familia para mí me ayuda mucho a entender la relación que existe allá, lo bueno, ¿verdad?, de la familia, porque hay algunas familias que son como perros y gatos y todo, y ese modelo no sirve para mostrar cómo trabaja la deidad, ¿verdad? Ok, ¿hay otra pregunta? Bueno, dice allí Apocalipsis, y verán su rostro. Claro. ¿Por qué? Porque ya nosotros habremos sido transformados de mortales en inmortales, de corruptibles en incorruptibles. Seremos semejantes a Él, así como Él es. ¿Sí? Eso es lo que dice Juan, 1 Juan 3:1. Miren qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice, y todavía ni siquiera nos imaginamos de lo que significa eso. Pero cuando Él venga, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que significa. Es como, vamos a decirlo, un muchacho que está ahí, que de repente, digamos, hasta huérfano es, y después se sabe que es hijo de un tremendo millonario allí, y que viene el hijo, el padre le dice, tú eres mi hijo, te vengo a reclamar. ¡Qué privilegio! Bueno, pues nosotros tenemos un privilegio todavía más grande, porque el Rey del universo nos dice, tú eres mi hijo. A ver, sí. ¿Tiene un cuerpo? ¿Qué le dijo Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No me has visto? Si me has visto a mí, así es mi Padre. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra ¿qué? Y a nuestra. También, ¿sí? Pero no es de carne y hueso. Dios es espíritu, y por eso dice Jesús, porque Jesús cuando resucitó, no resucitó con un cuerpo espiritual como el que tenía antes, resucitó con el cuerpo espiritual que vamos a tener nosotros y que Cristo por toda la eternidad lo va a tener. Él se limitó en su grandeza, en su divinidad, y se redujo a un cuerpo humano, y ese cuerpo humano es Dios y también es hombre. Cuando nosotros resucitemos, dice ahí Filipenses 3:21, dice, tendremos el cuerpo glorioso de Él. Seremos igual que Él. ¿Cómo? Le pregunta los creyentes corintios a Pablo, ¿y qué cuerpo tendremos? Bueno, dice, mira, vemos un grano de maíz, lo metemos a la tierra, y cuando sale, no nace un maíz, nace ¿qué? Pero sabemos que es del maíz, es completamente diferente. Bueno, así va a pasar. Nosotros vamos a tener un cuerpo que sabemos que salimos de ahí, pero pues algunos chaparritos, feitos, ahora van a empezar a crecer y es diferente, pero Dios nos va a hacer gloriosos.
otros con problemas feos y todo, Dios nos va a transformar. Sin embargo, todos cuando lo veamos lo vamos a identificar. ¿Por qué? Pues porque hasta por la forma de hablar, por la forma de caminar y la forma de ser, vamos a seguir siendo los mismos, aunque tengamos un cuerpo glorificado. A ver, más preguntas, ya se animaron. A ver, por favor denle el micrófono porque ahí ya no lo oigo ni yo. Ok, aquí una duda que me surge. ¿Podremos ver al Padre, es decir, a ese que Moisés le pudo ver la espalda después de ser redimido? Así es. Busca Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Dice 22:4. Si quieres leer el versículo 3, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Y qué más? Verán su rostro. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a poder ver? Ahorita no, porque somos mortales. Y dice, luz vive en una luz que inaccesible. El asunto es que cuando seamos transformados de mortal en inmortal, de corruptible en incorruptible, tendremos el mismo cuerpo glorioso de Jesús. Y si Jesús puede ver a su Padre, nosotros también, porque somos igual que Jesús. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, pastor. Pues gracias, Pastor Juárez, gracias por esta semana que ha estado con nosotros. Yo me trasladé a aquellos años cuando estábamos en el aula y me fui hasta allá, ¿verdad? Todas estas noches que lo estábamos escuchando. Así que fue muy grato su presencia aquí y también la hermana Damaris también con nosotros, volver a verles. Así que cuando él dijo algo que a mí todo, ¿verdad? Todo me gustó mucho y volver a recordarlo. Cuando él dijo que qué bendición tenemos de que pues el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué sería si Dios no nos hubiera dejado a su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el pastor lo mencionó.